estamos viendo, Maite Rico, bienvenida, Luis Herrero, bien hallado. Buenos días, don Federico. Hoy estamos mejor de hora, tengo que decir. Sí, no, yo estaba haciendo un poco de tiempo. Bueno, aparte que ahora sabes que en Navidad tenemos publicidad que nos sale por las orejas. Sí, señor, bueno, luego llegará la cuesta de enero y no. Agradecer, sí, entonces seré puntualísimo, ya verás. Tengo unos planes para el año que viene. ¿Por qué me suena esta conversación? ¿Verdad? No voy a interrumpir a nadie, voy a cumplir el horario. Los propósitos de Año Nuevo. Sí. Voy a hablar inglés perfectamente. Todos los días 1 hora de ejercicio y solo hablaré de Teruel mal. O sea, no puede ser. Todo apuntado, ¿eh? No, por supuesto que no. A ver si, en fin. Bueno, pero la cuestión, esta mañana me lo comentaba Rosana, dice, ¿has visto que ahora Televisión Espantosa todos los días, todas las horas las dedica a decir que en todos los partidos siempre ha habido acoso sexual? Cosa que puede ser, es posible, el ser humano es el mismo en todas partes. Ahora, escándalos de sexo como los del Partido Socialista no ha habido nunca en ningún partido, salvo Podemos, sí, Podemos Sumar y tal, ahí tal vez. Pero bueno, yo es que me quedo atónito. Ayer sale lo del chaval chaval ya, señor, de Vox, que era el que usaba las redes para infamarnos a todos. Este es el que montaba las campañas de difamación personal. Recuerdo cuando las vacunas contra el doctor Stegen. Bueno, en fin, basura aquí entre nosotros. Basura digna de Podemos más que de Vox. Pero bueno, allá ellos. Acoso a un adolescente, denuncia presentada por la policía, etcétera. Y de Algeciras, un alcalde, me parece, de Algeciras, y el chofer de María Guardiola, que resulta que una vez fue condenado y cuando se han enterado lo ha echado, al chofer que era primo lejano suyo. Bueno, ¿me va usted a comparar eso con todo lo del PSOE? Pues en esas están. Sí, bueno, el caso, por ejemplo, del andaluce ya salió hace tiempo cuando el caso Íñigo Errejón, recuerdo perfectamente que se hablaba de un político del Partido Popular que tenía un cargo, bueno, pues era el alcalde. Es verdad que el caso de Vox es un caso, digamos que extraño, porque surge en un momento en donde hay una polémica muy importante que afecta mucho al partido entre Vox y Revuelta. Sí. Es cierto que esta persona, el responsable de redes sociales, es el que incita a la formación a hacer una auditoría en Revuelta porque ve que hay algo que no está funcionando. Es la persona que tenía la que presenta la denuncia. Sí, y la que estaba en contacto además con lo que se vienen a denominar los voluntarios, ¿no?, de los partidos políticos, en este caso de Revuelta. También es cierto que al Partido Socialista esta cuestión y este hecho le viene de perlas, y la prueba evidente es que Televisión Española desde las 6 en punto de la mañana está abriendo con los casos de acoso sexual afectan a todos los partidos políticos, y empieza con el caso del alcalde en Cádiz, continúa con el caso de Vox y finaliza con el caso de los socialistas gallegos, que por cierto se van a reunir el próximo lunes. Hasta el lunes no podían reunirse. El líder de los socialistas gallegos se va a reunir el próximo lunes al partido para abordar las cuestiones que hay, sobre todo vinculadas al caso Tomé. Ayer escuchábamos el testimonio de la madre de una de las niñas afectadas y serían 6 las personas, ya mujeres lógicamente adultas, afectadas y acosadas por Tomé. Pero yo ahí lo que le planteaba y planteo es que el problema no es que en un partido sucedan cosas, es que hace el partido cuando suceden. Porque en todas partes pueden pasar que alguien se lleve la caja, que alguien engañe, que alguien abuse de su poder. Y hay un poder muy grande en la estructura de los partidos. Porque hay gente que tiene la capacidad de meterte en unas listas y quitarte, de promoverte, de darte un sueldo, de quitártelo. Bueno, es que es ese poder, cuando uno está voluntariosamente entregado a unas siglas, es un poder enorme. Pero cuando se descubre, la cuestión es cómo reacciona el partido. Y a mí lo que me chocaba es que desde que El Mundo sacó hace 3 días, esto por primera vez, lo de Revuelta, la reacción es idéntica a la del Partido Socialista. Vaya porquería, ¿cuántos han pagado? ¿Cómo se nota que hay elecciones? Bueno, vamos a ver. Que eso, además, todo lo que ha salido de Revuelta, lo podía haber usado en favor del propio Vox, tal y como iba. Esto es más difícil. Pero no tenía por qué ser negativo. No leen. Ven que un titular no es agiográfico, no es de alabanza al líder, insultan al periodista, al medio que lo publica, al que inventó la pólvora y al que no la conoció. Pero vamos a ver.
¿Es verdad o es mentira? Es la única cuestión. Y a partir de ahí, ¿qué hace el partido, no? Claro, a mí me parece que la clave es esa. Vamos a ver, que van a intentar sacar todo lo que puedan. Me hace gracia porque ayer contaba Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que Leire Díez se ofreció para hacer una investigación exhaustiva a propósito de cuál era, en fin, la conducta sexual del PP y la dirección. ¿Por qué crees que iba Marlaska anteayer por ahí? Pero fíjate que la respuesta, según la información de Miguel Ángel Pérez, la respuesta que recibe de la dirección del partido es ni se te ocurra, porque igual nosotros agitamos estas aguas y salimos escaldados porque ellos ya sabían, que es la clave. Es decir, citaba hace un momento Rosana la entrevista que a mí me dejó verdaderamente sobrecogido del testimonio de la madre de la víctima de Tomé en Galicia. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que queda manifiestamente claro es que una madre va y habla con el presidente del partido y le dice lo que está pasando, y la frase del querido colega socialista de Gómez Besteiro, si te metes en la cama conmigo no hace falta que apruebes las oposiciones. Tomé, el alcalde Monforte de Lemos. Y entonces, y que nadie hizo nada en un año. No, peor. Es que le dice que la has visto nacer, que has visto crecer a mi hija. Pues cuando eso consta en un testimonio público con nombres y apellidos, cuando además sabemos que las personas que destapan el llamado Me Too del PSOE tienen que irse a un medio de comunicación porque el famoso protocolo del PSOE no sirve para nada y no activa las denuncias y no llega de ninguna parte, lo que no puede hacer un partido responsable es decir lo que están diciendo. Primero, que hemos actuado desde el minuto 1, que tenemos un protocolo, que es el único partido que tiene un protocolo, que ya se ve que es un protocolo que no solo no sirve para nada, sino que además ha sido cuestionado por las personas que se han querido salir del protocolo para que esa denuncia aflore, porque el protocolo no llevaba a ningún lado. Ayer le llaman cubrir. Claro. Ayer en las Cortes alguien deslenguado con una copa decía será el protocolo, porque hay que ver lo que han hecho con el protocolo. Con el protocolo. Por el orto. Para mí esa es la cuestión, porque ahora no nos vamos a caer del guindo, la condición humana ya sabemos que no reconoce de siglas y que pues este tipo de conductas se dan en todas partes. O sea, pero este tipo de conductas se supone que ya se habían desterrado, o al menos se habían depurado, o se habían limado, si me permitís la expresión. Dentro de lo que cabe. Porque se ha trabajado mucho para que eso suceda, y gran parte del trabajo, efectivamente, lo han realizado las mujeres que denuncian. A mí lo que más me sorprendía, y ayer lo comentábamos, de la entrevista de la madre de la mujer acosada por Tomé, la sexta, según, o ya después de haber pasado por varias en esa mesa donde se les ofrecía determinados ascensos y pasaban por la cama, es cómo llegas a decirle a tu madre, oye, mira, me está pasando esto, a ver si hablas con el responsable máximo de la agrupación, porque esto es lo que me han ofrecido, en vez de irte a un juzgado directamente y denunciarlo. Es que es lo que no acabo de entender. Es la cosa muy complicada dentro de un partido, y me imagino cualquier partido. Por un lado, te puede llegar una denuncia, claro, o vas a un juzgado y pones una denuncia penal, o ya si entras en los propios cauces, ahí están las lealtades en juego y siempre está lo complicado. Yo entiendo que en ciertos casos, cuando te llega una denuncia contra alguien, a ver, hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Lo que no puedes hacer tampoco es fumigar al primero que te llega una señora y te dice que te ha hecho tal. Bueno, con la ley es imposible. No se debe. Sí, pero claro que se puede. Pero otra cosa es que congeles la situación, hablas, lo suspendes hasta que se haga una investigación. Claro, si está puedes hacer una investigación interna. Es que nadie ha presentado una denuncia. Es que ninguna mujer ha presentado una denuncia. Ayer había 700 ¿Por qué quieren resolverlo de otra manera? Y por otra manera está claro que no se resuelve. Es intangible, porque la izquierda es superior moralmente, porque no puedes hacerle el favor a la derecha. Una cosa es que no sepas cómo actuar y otra cosa es lo que ha pasado en el caso del amigo del presidente. Ay, por Dios, el Salazar. Sí. Que es que hacen como que él se va, pero luego le están buscando un negocio, pero que la consultora, Rebeca, por la puerta, lo protege Rebeca Tarró, que estaba liada con él. Es que esa es otra cosa. Si lo sabemos, sobre todo lo protege Sánchez, que es el que le da, que quiere que siga siendo asesor de Moncloa. Pero yo voy en lo que decía Rosana, que es que son las propias mujeres del PSOE las que están
condenando a las mujeres acosadas. Toro y la Pilar Bernabé, que hasta claro. ahora se reúne con las representantes feministas de las federaciones y les dice que mejor bajen el tono y se callen. A ver si aquí va a saltar algo. Pero si las primeras que han denunciado que efectivamente no se tomaron las denuncias en serio, que las han tratado de encubrir, que han tratado de restarle importancia, han sido muchas de las que han denunciado los casos de acoso. Bueno, Pilar Alegría se fue a comer con Salazar cuando hacía 5 meses que estaba la denuncia, por supuesto parada por la Torro. Que van a decir que no sabían, dijo ella, es un hombre íntegro, dijo de Salazar. Ella había sido la delegada del gobierno en Aragón, cuando las putas en el parador de Teruel. Y ahora es la candidata del PSOE en Aragón. Ponen unos estándares que luego ellos mismos no cumplen, porque si tú te acosan y vas por un mínimo de lealtad, no vas a la juzgado de guardia, porque además es difícil de probar, pero sí lo comentas con tus superiores en el partido o lo que sea, hombre, lo normal es que esta gente reaccione y ponga ponga coto. Sí, si no reacciona, lo indigno, lo intolerable es que encima uno presuma que tiene un protocolo. Exactamente. O sea, Antes hemos escuchado en el Parlamento Europeo un cruce en que Dolors Montserrat, que está harta de aguantar la superioridad moral de la izquierda, pues hace un discurso inflamado, y además como es Dolors Montserrat, que está bastante bien, por cierto, en Europa, siempre tiene buen tono. Y sale la del PSOE, se lía con el protocolo y el protocolo, se lía, y al final no sabe si el protocolo es a favor o en contra. No sabemos cómo es, pero la utilización es siempre a favor de los abusadores. Claro. La prueba es que ninguno ha caído hasta que eso ha saltado a los medios, porque a los juzgados ni uno, ¿eh? Mira que han dicho y hecho cosas. Y luego os acordáis que en el caso de Rejón, que todo surge a partir de ese buzón anónimo de Cristina Fallarás, que aprovechó la coyuntura para luego publicar un libro, en donde, casualidad, solamente se pronunciaban aquellas mujeres que tenían algún caso vinculado con, en ese momento, políticos de Podemos, o de Sumar, o de Sumar. Pero no han hecho una serie como lo de Nevenka, que según analizó Arcadio Espada es todo mentira. Es decir, algo que no tiene nada que ver con el sumario, que es pura propaganda anti-PP, de un tío que además se presentó con el PSOE contra el PP, acabó con el PSOE contra el PP. Pero era todo, la curioso, derecha es muy mala. No, la derecha es como la izquierda, pero más tonta. Pero en la izquierda, esta izquierda. Claro, yo reconozco que he conocido al PSOE de Felipe González. Bueno, lo que he estudiado en la guerra, que son como estos, pero peores si cabe. Bueno. Pero lo mismo, el mismo género. Pero eso de estudiar, pero conocer, hombre, con Felipe González, con Alfonso Guerra inclusive, con Boyer, con Solchaga, con los hermanos Solana, con Mújica. Hombre, podías discutir sobre si era mejor la intervención en el IRPF. Pero que no eran abusadores, que no eran Cerdán, que no eran Koldos, que no eran porteros de prostíbulos, era evidente. Era gente que tenía un nivel, tú podías debatir. ¿Qué vas a debatir con estos? Pero si es que son animales de malas costumbres, son profesionales del delito. Ayer Cerdán, daba asco verlo. Dice, bueno, le falta dispararle al presidente de la comisión, que no hizo nada, por cierto. ¡Qué escándalo! ¡Qué montaje! ¿Cómo hablaba el tío? Dice, bueno, pero tú te has creído que eres el sicario de los Corleones. Sí, porque lo era. Exactamente, él tiene el poder y tiene la información. Por supuesto. Exactamente. Sí, hoy hablan en la prensa, hoy es la fotografía de portada de todos los periódicos. La verdad es que las fotos de Cerdán, con ese aire chulesco, parece el auténtico jefe de la mafia, ¿no? Japón, porque, sí. Y además su actitud, ¿no? Por ejemplo, el ABC dice que Santos Cerdán reniega de Ferraz, mejor solo que mal acompañado. Tanto, ¿eh? Era una frase para salir del paso. Era muy curioso ayer si hacías el ejercicio de escuchar el interrogatorio que le hizo en su día el portavoz socialista en la primera de las comparecencias de Santos Cerdán en la comisión y la que tuvo lugar ayer, ¿no? Cómo han cambiado los roles, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me vino? Tú te acordarás mejor que Rosana, que era muy joven, pero ¿tú te acuerdas del interrogatorio de Hernández Moltó a Mariano Rubio? Me acuerdo muy bien. Míreme a los ojos, señor Míreme Rubio. a los ojos, señor Rubio, decía. Y Rubio lo miraba como diciendo, payaso, si te he salvado la caja de Castilla-La Mancha. Bueno, pero es que y a mí me levantas la voz, payaso. Hernández Moltó acabó en la cárcel. Sí, señor. Cuando ayer le replicaba... Por la caja de ahorros de Castilla-La Mancha. Cuando ayer le replicó Santos Cerdán a Gila, el portavoz, antes de hacerme reproches morales, piense seriamente si usted está en condiciones de hacerme reproches morales, me vino inmediatamente la escena y el final de la escena... Yo me acuerdo de aquello porque además llevaba unos bigotes muy chulos y estaba abajo, estaba Rubio, así, que la habían pillado firmando como M. Jiménez en el caso Ibercorp, que era una historia, una inversión con Solchaga, Manolo de la Concha, en fin, la Florinata, la Beautiful.
¿no? La beauty, como le llamaban, toda la gente esa educada, pero que robaba. Bueno, y sobre todo información privilegiada, etcétera. Me acuerdo que tenía, es que no sé por qué lo recuerdo como Pablo Albraira Montó, era rubio así, teñido probablemente, con bigote. Un bigote era Pablo Albraira en Gavilán y Paloma, pero la Paloma era Gavilán y el Gavilán era Paloma, y lo miró, Mariano Rubio tenía muy mala leche, aragonés de Huesca, pero muy revirado, y entonces lo miraba, era una mirada que dice, bueno, y mira por dónde, justicia poética, acabó en la cárcel por varios escándalos, uno de los cuales fue aquel aeropuerto de Castilla-La Mancha que acabó comprando narco. Sí, que estaban los narcos. Que estaban los narcos que compraron, que no había manera de que despegasen ni aterrizasen en ningún aeropuerto. Y es verdad, míreme a los ojos. ¿Y qué es lo que pasó? Había un fiscal en Madrid que se llamaba Bermejo. Y este fiscal metió ese día a Mariano Rubio 3 horas en la cárcel. En el telediario. Entonces en el telediario, y creo que ni durmió en la cárcel. Pero ya habían visto que Felipe González combatía. Y luego se fue en las elecciones con Garzón de número 2, que combatía la corrupción. ¡Garzón! El prevaricador. De manera que el teatro de las impunidades lo conocemos de hace tiempo. Aún así, yo veo que la decadencia de España es muy grande, porque no es lo mismo Rubio que Cerdán, que Coldo, que Ábalos, que la Fontanera. Sí, la Fontanera la que y el Salazar, o sea, es que lo ves. Defendía. Yo creo que pero ahí fíjate que Cerdán, yo creo que, o sea, es una señora indefendible, pero una senadora tampoco puede hablar así. Quiero decir que la Fontanera es lo único que dijo, ¿eh? No, ya, pero tiene nombre y apellidos. Quiero decir que... No, es que en general yo veo todos esos senadores en esas sesiones, de verdad... Tienen un majao. Ayer también, María Caballero, que le pregunta a este siniestro sujeto, el íntimo de Bildu, el socio de Anchón Alonso, el íntimo de Otegi, del mismo pueblo, pregunta, ¿usted se alegró con la desaparición de la ETA? Una mujer a la que le han matado a su padre. La ETA. Pero es que van muy de gallitos los senadores, pero luego no reaccionan como tienen que reaccionar. Pero en este caso Cerdán es peor que un delincuente común. El País, hoy me llama la atención, Luis Barbero, que es uno de sus subdirectores, escribe la siguiente tribuna, dice, pensar en un PSOE sin Pedro Sánchez, dice que otra cuestión es si el presidente y quienes le asesoran están realmente convencidos de que este ciclo político aún tiene recorrido. Si esto es así, hay motivos para la preocupación, porque significaría que están instalados en una evidente disociación entre la creencia y la realidad, ajenos a la percepción general de la degradación ética y pública del país. Esto lo publica Luis Barbero, me llama la atención. Me recuerda mucho lo que dijo el otro día, no me acuerdo en qué radio, Pablo Iglesias. Sí. Pablo Iglesias hizo una reflexión muy sesuda. Radio Nacional de España puede ser. Está en todos los sitios. O sea, Pablo Iglesias ahora menos perdiendo dinero en el canal Red y estas cosas que le montan. No pierde porque le están subvencionando. Bueno, claro, perdiendo dinero la empresa, él no. Hay que hacer una interpretación de este tipo de comentarios de Prisa y además citando a Prisa, diciendo que estaba claro para cualquiera que lo quisiera ver con cierta objetividad que Prisa estaba en una operación que consistía en ir preparando una derrota del Partido Socialista inevitable y un Partido Socialista que estuviera dispuesto a evitar que el gobierno que viniera fuera la suma de Partido Popular y Vox, es decir, buscar algún tipo de abstención o algún tipo de... Bueno, él tiene la solución, reventar a la derecha, exacto, como dijo. Es que este matón ha impregnado todos los usos políticos de España. Es que Pablo Iglesias es el que pone en marcha esta máquina que ahora activan Óscar Puente, Óscar López, porque etcétera. Lo asume pues claro, Pedro Sánchez, lo Pedro Sánchez ve, dice, para quedarme y ya siempre... el PSOE es una sucursal... Antonio Elorza... Los que están en el poder es una sucursal del Claro, Antonio Elorza escribía el otro día en The Objective, que ha hecho un libro sobre el déspota y tal. Bienvenido al club, Antonio. Pero el problema de fondo es que tú te das cuenta de que una vez asumes el discurso comunista, ya no hay salida. Porque has negado la alternancia, has negado la alternativa democrática. Como estos que están defendiendo que hay que defender a Maduro contra María Corina Machado. El otro día una Laura Restrepo, premio Alfaguara. Una tiorra que con otro tío... Esta es colombiana y es la pareja de Abad Faciolince, me parece. ¿De quién? Héctor Abad Faciolince. Bueno, no, si estamos hablando de la aristocracia de la izquierda guay. Puñetera basura. Son los tíos que cuando llegaba a la cumbre de las Américas, Fidel Castro le aplaudían. Se levantaban los periodistas a aplaudir al asesino.
Bueno, pues en esas estamos. Mi pregunta para lo del país, Pablo Iglesias no tiene solución, es un farsante comunista y lo será siempre. Y además mal encarado. Dice, echó a Irene Montero. Pero si fuiste tú el que rompió, ¿no dices que han roto con él? Bueno, pero ¿qué es? A mí lo que me choca más del discurso de este, ¿y vosotros en qué realidad estáis? ¿Creéis que porque ahora la SER haga como que Sánchez puede ser sustituido, que es el resumen que dice, si se va Sánchez puede haber otro y seguir el negocio así? ¿Y por qué estáis defendiendo el búnker judicial a la fiscal, antes a García Ortiz, siempre a Pumpido? Pero si el golpe sois vosotros, ¿qué sería de Sánchez sin los medios de comunicación? Sobre todo los dos más grandes, que son la SER y El País. Ahora tiene televisión espantosa, pero antes estaban en saludo, pero ¿y de qué manera? Pero si purgan a los propios del País, esos los conocerás tú. Ya. Bueno, pues este fin de semana tenemos las elecciones el domingo en Extremadura. Hablabas tú del sustituto o posible sustituto de Sánchez. Ayer, por cierto, Madina hacía unas declaraciones y salía precisamente... Salió el Óscar Bután repartiendo estopa, pero vamos. Hoy hay entrevista con Rodríguez Ibarra en el diario El Mundo. Sí. Dice que el Partido Socialista debería buscar una alternativa a Pedro Sánchez. Le preguntan si le han sorprendido los escándalos de corrupción. Claro, que a Rodríguez Ibarra le pregunten, claro, que bueno, pues fue político y ejerció en una época en donde la corrupción y Partido Socialista eran también sinónimos. Era el íntimo de Alfonso Guerra, lo quería tanto, que se fue a retirar, a decir que se iba a Extremadura con Rodríguez Ibarra. Alfonso Guerra, el del hermano Juan Guerra, el de los cafelitos. Dice, pues sí, me ha sorprendido. Uno espera de la militancia socialista un comportamiento radicalmente distinto. Nunca podría imaginar que un socialista que dice soy feminista porque soy socialista, resulte que ni sea feminista ni sea socialista. Le pregunta Lucía Méndez, ¿las denuncias de acoso sexual son más perjudiciales que la corrupción? Que es un debate que muchas veces lo hemos tenido aquí, que es lo que menos votos, lo que más votos quita. Dice, no lo sé, a mí me afecta más. Me pongo en el papel del Estado al que se le roba dinero y me pongo en el papel de una mujer que ha sufrido el acoso. Creo que tienen más necesidad de las mujeres que sufren acoso que el Estado, que ha perdido 1 millón de euros. Bueno, a mí lo que más me gusta es que dice, pero usted apoya a Gallardo. Sí. Entonces, ¿qué ha sacado? ¿Qué conclusión ha sacado? Sánchez debería convocar elecciones. Lo que creo es que debería haber una alternativa a Sánchez dentro del PSOE. No, sí, es evidente. Los que quieren sobrevivir para seguir dando clases de ética. No, bueno, después de esto, por lo menos un periodo de cadencia de 20 años que no nos perdone más la vida. Lo hemos visto muchas veces y en la naturaleza de las cosas, otra cosa es que tarde más en cristalizar o que haya gente que ahora no se atreva a dar el paso o que no sea estético que lo den, porque sería contradecir todo lo que han venido haciendo durante los últimos años. Pero cada vez es más frecuente leer en las crónicas de periódicos que generalmente están más inclinados a la izquierda o que tienen mejores fuentes con la izquierda, fuentes siempre anónimas, o sea, nunca las identifican. Sí. Fuentes del partido, tal, que efectivamente el ambiente de fin de ciclo del PSOE es inevitablemente indiscutible. O sea, que decir, todo el mundo lo asume como un hecho que no es reversible. Y cuando esas situaciones se abren, claro, la gente empieza a tirar el horizonte. Y dice, bueno, pues a rey muerto no he puesto. Tengo una hipoteca, tengo 2 hijos que están en la universidad. Y por eso yo creo que ese fenómeno poquito a poco se irá abriendo camino, ¿no? Ahora también, cuando un tío está dispuesto a resistir, es que tiene casi 2 años por delante y este tío piensa que si se va del poder va a la cárcel y sobre todo que los demás no tienen derecho a echarlo. Nadie tiene derecho a mandarlo. El otro día, la rueda de prensa que dio, yo no digo un orate. Sí, no, completamente. Yo no digo que vaya a ir a la cárcel, no, en absoluto. No, digo que él se ve. Pero lo único que digo, no, pero yo sí que quiero hacer una matización a esa apreciación tuya. Uno va a la cárcel en el poder o no en el poder. Por supuesto. Que es que estar en el poder no te inmuniza. Bueno, en general entras después. Puedes retrasar el proceso porque tienes que pedir suplicatorios y tienes que cumplir una serie de trámites. Pero a la vista está de que ser ministro, plenipotenciario y secretario de organización del partido gobernante no te impide ir a la cárcel. Por 2 veces. Claro. Por 2 veces. Claro. Pero es que yo recuerdo, por eso de Carlos, que hemos vivido el momento, 100 años de honradez, decía, y ni un minuto más. O sea, hay 40 vacaciones, lo mejor era y ni un minuto más. Corrupción en Miami. Bueno, cosas así. Claro, ¿cuándo entran en la cárcel por los crímenes del GAL, Barrio Nuevo Ibera? Pues entran ya con Aznar en el poder. ¿Y qué hace Aznar? Indultarlos. Aznar entra en septiembre, ya está en la Moncloa,
Yo recuerdo porque yo venía entonces de Miami y me contó, los papeles de CSIC no se abren porque afectaba al 11M, y en el 11M tú tienes que entender, tienes que entender que han votado mucha gente. Es verdad que había ganado por 240.000 votos, me parece, y porque Pujol quiso cambiar de caballo y seguir ordeñando la vaca, pero fue Aznar el que lo indultó. Es verdad que había una cosa, esta gente no había robado para matar, luego Barrio Nuevo no. Yo recuerdo porque presentaron mi libro sobre Cañar, pues habían presentado 2 años antes Barrio Nuevo y Aznar. Entonces, cuando tú comes, después de presentar un libro, la gente se muestra como es. Y Barrio Nuevo, que a pesar de su cara un poco de mozo de mula, es un tío culto, un tío leído de verdad. Barrio Nuevo no, pero gente que estaba en el Ministerio del Interior sí. Es decir, que acuérdate de tu paisano. Pues claro. O sea, tu paisano cogía los fondos reservados y hacía grandes regalos a sus mujeres. ¿Te refieres a Roldán? A Roldán. Claro, pero empieza en Navarra precisamente, como Cerdán, como delegado del gobierno en Navarra. De ahí pasa a la Guardia Civil y cuando va a ser ministro del Interior se activa toda el área Vera para impedir que sea ministro del Interior. Porque ¿qué no habría hecho Roldán? Bueno, pero, en fin, como tú eres el creador de la escuela filosófica de que Colacel, para el que lo necesita, ¿no? No tenemos stock suficiente, Fede. O sea, no me pongas en ese compromiso. Mira, en Aragón están desesperados. Ahora resulta... No, yo se lo daría hoy, sin ninguna duda, a Xabi Alonso. Porque la cara que tenía ayer, el espectáculo de ver cómo frente al Talavera estábamos pidiendo la hora y en algún momento, es que Lunin nos pudo salvar la prórroga en el último segundo. Y ver la cara de congoja de este hombre diciendo, por Dios bendito, y además habiendo sacado a muchos de los buenos. Estaba ahí jugando ahí es cuando empeoró. Porque como los buenos no saben a qué juegan, se notó. Pero Mbappé jugó todo el partido. Mbappé sí, pero es que estábamos mejor con... Yo ayer vi la cara, la última imagen de el que acababa de ganar, de milagro, pero acababa de ganar. La cara que tenía, que no se sabía muy bien si era, Dios mío, tierra, trágame. Sí. O sea, no, hace una foto, ir hacia el cielo y se da cuenta de que está bajo techado. Hace así y se da cuenta de que está mirando el techo que le tapaban por si llovía. Y además se portaron tan bien que el Madrid había pedido qué camisetas de jugadores querían los de Talavera para dárselas. Pero es que cada vez, hasta en el descanso, les daban su camiseta a los otros. Es decir, el Talavera no fueron a jorobar como el otro día a la vez que entraron con 2 entradas a la rodilla de Mbappé. Cociosos, malvados. No. Es que fue una cosa de que cuando tú ves que un partido, un equipo, no existe, no es que sea bueno o malo, es que no existe. Falló Ceballos ayer más que el Madrid en toda la temporada pasada y fue muy mala la temporada. Sí. La verdad es que, bueno, yo creo que hoy Colacel para Xabi Alonso, esa es mi propuesta. Le hemos mandado un día a Xavi, a su señora, que lo está pasando mal. Y yo casi veo peor a Arbeloa, fíjate. Bueno, porque si le cogen su mejor amigo, que vaya a comerse este marrón, porque eso es un marrón, que válgame Dios. Está Solari también. Bueno, venga, de acuerdo para Xabi Alonso porque todo es poco. Y vamos a implorar a Florentino que si lo quiere echar, que lo eche ya. Sí, las agonías cuanto más... Mira, es que además está estropeando su legado. ¿Puedo hacer una postdata a tu petición? Por favor, Florentino, si lo vas a echar, échalo después de Reyes, porque yo me aposté un jamón a que se comía el turrón. A ver si voy a perder otro jamón ahora por unos días. Echarlo a final de año. Eso. Porque el turrón se come el 24 y ya no hay por qué insistir. Venga, yo me uno a esto, Florentino. Felicidades a Cuchi, a toda la familia. Por Dios bendito, piedad. Piedad para el condenado. Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay cosas que pasen los años que pasen, vivamos una Navidad más, no cambia. Y es la pérdida en la producción de colágeno y el avance de los radicales libres. El paso de los años hace mella en nuestra piel. Por eso hay que promover la producción de colágeno. Algo complicado si no conocemos Colacel Antiox de Mundo Natural. Es tan eficiente porque nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, pues lucimos más jóvenes al frenar el
estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000. Pregunten a su farmacéutico o dietista, también en la web parafarmaciamundonatural.es, las parafarmacias del Corte Inglés o muy sencillo en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver, aquí al orgulloso abuelo, quinto, ¿eh? Sí, señor. No hay Qué quinto más. monísimo, un bebé monísimo ya con la indumentaria del Real Madrid. Hombre, claro, pues, Ha venido a este mundo a ganar sufriendo, eso sí, porque... Que vi a Florentino para decirle, voy a tener a mi quinto nieto y en marzo al sexto. Y naturalmente lo que quiero es vestirlos de madridistas y hacerlos socios. Soy testigo. Pero no los de puedo que hacer socios socios hasta que no estén registrados en el, Sí. en el A ver si registro. el Amari o como se llame, el marroquí que tiene Florentino, yo creo que eso es una chepa que le ha puesto el Reino de Marruecos para castigar al Madrid por celos, para quitarnos la final del Mundial. Puede ser. Seguro, puede ser. es una gente. Bueno, pero estupendo. ¿Qué pasa? Pues Pues que pronto déjame- necesitará juguetes. Claro, déjame Claro. recordarle al abuelo primerizo. Tampoco corras tanto. No, pero si es que hay 4 delante, me Claro, vas a que contar tiene de todas muchos. las edades. Sí, pero claro. Bueno, pues abuelos, Papá Noel, Reyes Magos, en Hipercor y en el Corte Inglés están todos los juguetes favoritos de los niños y las niñas. Ya han hecho la carta a los Reyes Magos, muñecos, juegos, coches, bici, patinetes, drones, robots, todo. Y quienes se adelantaron a comprar los juguetes con la promoción del 25% de regalo, ahora pueden canjear los cupones que consiguieron en nuevas compras de juguetes hasta el 31 de diciembre en Hipercor y en el Corte Inglés. Y si tienen alguna duda pueden encontrar más información sobre el canje en elcorteinglés.es. Los juguetes en Hipercor, en el Corte Inglés, en las tiendas, en la web y en la aplicación. Pues muy bien, hacemos una pausa, volvemos, les contamos cómo está el tiempo y luego a nuestro invitado de hoy, si es que ya ha llegado o está a punto de Y llegar. estaba viendo, perdona, es que quiero hacer una precisión. Lo que has comentado de Laura Restrepo es increíble, es que se da de baja, boicotea el festival Hey Festival, Sí. que se va a celebrar en Cartagena en 2026, Cartagena porque han de Indias, invitado a María Corina Machado. Entonces, Y le Héctor sigue- Abad dice que no es pareja y de le Laura sigue un Restrepo, es sujeto- pareja de bolos. Él ha dicho justamente cosas, bueno, ha dicho diciendo que vetar a María Corina es como si él quiere vetar a Restrepo por defender a Putin. O sea, él ha salido Bueno, pero efectivamente que esta clase en de defensa de la escoria es libertad. la premiada, ¿eh? Igual que los No, premios sí, de sí, Casa de sí, las sí. Américas eran para los que defendían las torturas y asesinatos del Che Guevara. A ver si nos orientamos. Está bien porque aquí ya se están cayendo las... Bueno, se caen las Absolutamente. caretas. Pero Aquí con ya se caen las Venezuela del caretas. todo. Ujú. Bueno, ¿quién ha defendido a Venezuela? Sánchez. ¿Quién es el camello del narco, del cártel de los soles? Zapatero y Sánchez. ¿Y quién es el chico de la papelina de la esquina? Álvarez. Que por cierto, al Zapatero las cosas se le están poniendo. Color de hormiga roja. Salvo que es interesante lo que pase. Es que, si os fijáis, hay una trama, es lo que decía, una trama mafiosa, digamos, de un nivel más cutre, pero peligrosa en el sanchismo, que se alía, se Hereda. solapa o compite con una trama, la trama de Zapatero. Es Entonces, que están ahora hereda, las dos pero claro, los otros tienen sus esquinas, tienen sus coimas. La cosa es Como que se interesante a ver confluyen, ¿no? si esta Confluyen, operación, ¿eh? como creo que era de Objective, que sugería que Sí. esta operación contra Plus Ultra puede ser, se ha adelantado la policía, la UDF, el sector, Para que no lo favorable a reviente. Zapatero Sí, para que que la no le- policía no lleva sin actuar hace Exacto. no sé Qué cuántos casualidad años. que de repente aparecen Pero es aquí. que cuando lo revienta es inútil, porque lo que revienta es tan gordo. Tú ves a un tío que con un teléfono de prepago se ¿Teléfono reúne de donde no prepago? haya... Hombre, no me jodas, en el Oye, Monte oye, del el- Pardo. Son latinoamericanos. Hoy el Totalmente. debate, el otro día Alejandro Entrambas-Aguas nos contaba que ellos no habían, digamos, llegado a la conclusión o expuesto directamente al amigo de Zapatero como su testaferro porque tenían mucha información Sí. y la iban a ir dosificando, ¿no? Y hoy, por ejemplo, el debate cuenta que en la casa de Aravaca del expresidente del gobierno al menos sirvió durante 5 ocasiones para reunirse para abordar precisamente cómo iban a desviar esa parte de los 54 millones Y para el no rescate de Plus olviden Ultra. que por el mismo camino del Plus Ultra llegó el euro. Pero esa información. Ya no fueron de 50, Europa, ya fueron no. 500. Ujú. La información a la que hace referencia
digamos, cubre las expectativas que él generó ayer, porque él dijo, mañana vamos a publicar... No, la segunda de las publicaciones fue la que publicó ayer, que es la del teléfono prepago, cómo se utilizaban esos teléfonos. Es que ayer en televisión dijo, mañana publicaremos pruebas contundentes que demuestran... Es que ahora los medios lo sacan a cualquier hora del día. Bueno, de momento, claro, a ver, el que la casa del propio expresidente del gobierno haya servido de encuentro, de reunión para abordar ese rescate... Y siempre con Delphi de por medio. Mi príncipe le llamaba. Habrá más, seguro. Habrá más. Bueno, pues una pausa, volvemos. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está el tiempo? Pues el tiempo está casi como ayer, porque hay un frentiño, porque entra por Galicia, pero nada, no gran cosa. Y las temperaturas, pues muy parecidas. En Madrid no pasaremos de 12 grados, la máxima, siempre Santa Cruz de Tenerife últimamente, pues hoy toca 23 grados y la mínima, Palencia y Valladolid. He emprendido la alfabetización de Pilarín. Me ha dicho que ahora va a tener, mientras la izquierda está dudando si presenta una candidatura unitaria. Están ahí todos mezclados y tal. Entonces Pilarín, me han dicho que tiene un poco de tiempo, pues hay que empezar por la bilabial sorda y la sonora. Bilabial sorda, como que estalla. Sorda, bilabial sonora, Valladolid. Vaya tía. O sea, esto es que suene, eso es sonoro. Poco a poco, en nuestra época, poco a poco. Yo creo que solo tenía que estudiar de memoria, que también... Vaya. De memoria. De memoria. Nos ponían la P con la A, con todas las cosas bilabial, sonora, fricativa, no sé qué, no sé cuántos. A ver. Ayer me contaron. Matar a la profesora. ¿Lo aprendiste o no lo aprendiste? Pues yo no me acuerdo casi, pero gasté neuronas en eso. Bueno, pero vamos a ver. Pero tú estás en contra de la memoria. No. A ver, en eso sí. La fricativa, ni en eso, sonora ni en y la nada. fricativa sorda. Ni en eso, ni en nada. Pero vamos a ver. ¿Qué tienes contra la tabla de multiplicar? Yo todavía me acuerdo. Porque eso es útil, claro. Claro que es útil. Hombre, y eso es la memoria, más memoria que 3 por 2. Las vocales y las el otro día me contaron, dice, ¿sabes el último chiste de Salazar? Tan salido y tal. Digo, pues no. Dice, a ver, le dice a una, a ver, ¿cuántas son 2 y 3? Dice, 4 por el culo de Lengo. Pues es malísimo malo. Y sin embargo es tan realista. Sí. Es muy malo, pero es de los peores que te he oído. ¿A qué es digno de ti? No, No de hambre, es amoroso. Bueno, es igual. El tiempo está en Palencia y Valladolid. Bien, frío, 1 grado. Y Mupiti, recordemos qué es Mupiti. Mupiti, muy importante para todos los autónomos castigados de forma incruenta por este gobierno y que en este caso tienen una cosa que les puede interesar muchísimo. Mupiti llevan 77 años protegiendo a las personas y a los autónomos, y con su seguro de ahorro para autónomos se puede aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora además te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre esta aportación, aparte de una rentabilidad que queda garantizada. Y si todo esto parece poco, si eres socio del Club de Libertad Digital, esa bonificación es todavía mayor. ¿Cómo nos enteramos de todo lo que nos ofrece Mupiti? Pues llamando al 900-820-720, repito, 900-820-720 o en mupiti.com. ¿Y hoy la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 sigue por debajo de los 17.000 puntos, pero muy cerca de ellos, 16.965, con un 0,16% arriba. Está llaneando, esperando a conocer esas decisiones de todos los bancos centrales y ver cómo se pronuncian los analistas. De momento, unos resultados extraordinarios, como te decía ayer, la bolsa española, el activo más rentable con permiso del oro y la plata. La plata también. La plata ha revalorizado desde primeros de año más de un 120%. ¿Sabes que el oro famoso de Moscú, la mitad era plata portuguesa? Mucho más cara que el oro, porque estaban revalorizados, eran unas monedas de tiempo de Felipe II, portugués. Portugal siempre ha tenido una moneda bastante sólida, como España lo ha tenido en tiempos. Y de lo que se llevan, aparte del oro, la 4ª reserva del mundo que tenía España. Entonces, lo más eso era la plata portuguesa.
Fíjate. Como lo robaron los socialistas, lo que hicieron fue fundir la plata y el oro, con lo cual, si valía 20 veces más, 20 veces menos. Y el del parche Solves vendiendo nuestro oro. Que hoy valdría 4 o 5 veces más. Sí, señor. Bueno, noticia de interés cultural de Verónica. Pues hablamos de Manuel Carrasco porque celebra 10 años de su primer concierto en un estadio y son 4 conciertos los que va a dar en la Cartuja de Sevilla en junio. Entradas a la venta desde hoy a las 12. Todo el mundo que quiera ir, pues esperar a las 12 y salen las entradas. Bueno, pues nada, una pausita y venimos con nuestro invitado de hoy. Yo el año que viene voy a seguir y voy a empezar a hacer el podcast de la historia de la Vendée, porque ahí empieza todo. Me ha llevado años llegar a esa conclusión, pero ahora lo veo con claridad. De ahí a la salvación. Sí, vas por buen camino. Sí, señor. Bueno, Antonio Martín Puerta, que ha publicado varias cosas, pero lo más reciente es este libro, El declive de la Iglesia en España, 1808-1936. Y aparte que es un libro objetivamente muy interesante. Como yo estoy poseído por un ángel, que no es un ángel, desde que estoy con la Vendée es cómo empezó. O sea, cómo empezó esto de que cuando llegamos al Belén nos digan felices fiestas y no feliz Navidad. Algo ha pasado, algo gordo. ¿Y cuándo empezó? Bueno, pues el otro día Emilia Landaluce, que conoce a ti, dice, ¿tú no tienes el libro de Antonio Puerta, tal? Digo, hombre, tengo el de Unamuno y Ortega, en la época del franquismo, toda la pelea que hubo. Y dice, pues el declive. Digo, pues me lo leí. Y lo primero, enhorabuena, Antonio, muchas gracias por venir. Luego, porque en el comienzo lo que hace es, como es de rigor, ¿dónde empieza que un país tan católico como España llegue desde el 8 al 33, pero en realidad en la guerra de la independencia ya está todo lo que está pasando allí, no a nivel popular, como pasó también por otra parte en Francia, pero sí de élites. Y siguiendo, por ejemplo, a Jean de la Viguerie, que es el gran referente de la guerra que se hace al catolicismo desde la Ilustración francesa, bueno, ves que es que en España, un poco atontolinados, me ha chocado mucho que cuentas que el propio Marcelino Menéndez de Pelayo lamenta que gente con mejor formación que los enciclopedistas sea incapaz de vender la mercancía. De tochos, mazorrales, no sé qué, tal. Pero es que es verdad, qué mal se vende la Iglesia Católica en España. Tú no eres cura, o sea que no. Pero primero, ¿por qué empiezas en 1808 y no como hubiera pensado la gente pues en la guerra carlista o la primera guerra carlista, que tal? ¿Por qué la Ilustración y la Revolución, que de alguna manera es Rousseau, Voltaire, etcétera, por qué es clave y por qué tiene tan buena prensa todavía hoy a pesar de atrocidades como la Vendée? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta generosa introducción. Y además, como estos días Federico Jiménez Los Santos se ha interesado por explicar todas estas cuestiones sobre la Revolución Francesa, pues yo empiezo en este texto que han publicado en Renacimiento en Sevilla, una editorial muy interesante, con una frase que a alguno le ha impactado un poco, incluso a algún historiador notable. Digo, la Revolución Francesa no ha concluido, es el hecho fundacional de la época contemporánea, pero hay aspectos de la Revolución Francesa que en modo alguno han concluido y que incluso se han incrementado. Uno de ellos el proceso de laicización, el proceso de secularización, que va a más, y otro el proceso de estatificación, que de ninguna manera se puede decir que haya disminuido. Contrario. Todo lo contrario. Máxime cuando lo que tenemos es un hecho permanente, que es el hecho de la expansión del Estado. El Estado por naturaleza siempre intenta invadir todos los espacios, de siempre. Y si tenemos un Estado ideologizado, como es el caso español, es evidentemente un caso muy acusado de ideologización, pues todavía es más expansivo este proceso. Entonces, ¿por qué he empezado con la Revolución? Porque me parece que los hechos centrales de la Revolución todavía se siguen reproduciendo, y yo creo que ha habido una gran ingenuidad. Se pensaba, con ánimo, por supuesto, por parte de los sectores religiosos y conservadores de la Iglesia, pues crear una especie de consenso donde ya hubiera respeto para cada una de las jurisdicciones, y durante los años 60, 70, 80, pues se pensaba ingenuamente que el Estado se iba a quedar quietecito en su sitio, que iba a respetar. Bueno, eso no ha sucedido nunca. Desde la Edad Media la Iglesia y el Estado pugnan exactamente por los mismos espacios, porque una de dos, en educación o se
respetan los criterios de la Iglesia, o si no, será el Estado el que los imponga. A propósito de eso, y también, claro, en general siempre la Iglesia es lo privado respecto al Estado, que es por definición lo público. Lo que pasa es que el tamaño de lo público entonces y ahora no se pueden comparar. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, que planteas en tu libro, que yo creo que es muy ilustrativo de lo que yo creo que es la gran confusión sobre lo del carlismo. Y es que los ilustrados españoles, Jovellanos, Antillón, no bebían en Francia, bebían en lo inglés, bebían en la doctrina del gobierno limitado, que es la escuela de Salamanca, que luego el 19 luego es Balmes, es la escuela católica española, donde bebe, que es la doctrina realmente de la Iglesia en el 16, 17, por lo menos hasta Juan de Mariana. Y planteas una cosa, dice, bueno, es que no había ningún ateo. Es que eran creyentes, es que eran ortodoxos. En España sí. Yo me he acordado que la Constitución de Cádiz empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, bueno, pues estos eran disolventes. No lo eran. ¿Cómo se crea esa visión ahora, que es absurda, de que era anticatólico? No es verdad, no eran anticatólicos. No eran. Era una minoría masónica, los comuneros, que tampoco eran anticatólicos exactamente. ¿Cómo evoluciona eso? Bueno, esto empieza evidentemente siendo un fenómeno muy minoritario y todos los intelectuales de renombre de la época lo reconocen. Es decir, mesoneros romanos, en sus crónicas, todos los que han vivido aquel proceso, dicen, éramos muy pocos, eran poquísimos. Pero, ¿qué sucede? Que se hacen con el poder del Estado. En España tiene lugar un hecho dramático en 1808, es que este régimen de unidad de la Iglesia y el Estado, que caracteriza el antiguo régimen en todos sitios, en España desaparece el Estado, cosa que no sucede en ningún otro lugar. Entonces el Estado se va recomponiendo de forma espasmódica y cada vez son más influyentes las presencias de los sectores secularizadores, laicistas, antirreligiosos, que tienen... Porque el Estado era confesional y se hunde todo. Hay una cosa, cuando invade Napoleón España, la Iglesia está a favor del invasor. O por lo menos no está en contra. Es que no se sabía que era aquello, si era un cambio de dinastía, o sea, la misma nobleza, los es que la nobleza militares... y tal, todo cambia cuando violan unas monjas en Córdoba. Y porque el pueblo ya se había levantado. Claro. Es decir, tenía una sensación mucho más clara, como pasa en Francia, de que venían a quitarles lo fundamental, que era su visión del mundo. Porque los gabachos eran los indios. Y había habido antes la guerra de la Convención. O sea que no es verdad que en España no se supiera. Y le habían cortado la cabeza al rey de Francia. Es decir, la gente en el pueblo tenía más claro lo que pasaba que en las élites, tanto religiosas como políticas. Pero cuando muere Fernando VII, que él vuelve a poner la Inquisición, habla de que cuando vuelven los jesuitas, que tú cuentas que es un punto clave, porque era la aristocracia, digamos, no solo se piensa siempre en la teología, no, y la medicina y las ciencias y tal, que ahí no había, digamos, materia ideológica ni teológica, pero el nivel baja sin los jesuitas, sin duda. Pero cuando Fernando VII repone, vuelve la compañía de Jesús, dice, mi abuelo, mi admirado abuelo, extraordinario, tal y cual, no estaba bien porque no da ningún argumento para disolverlo. Dice, en su interior, en sí mismo, no veía por qué y tal, pero ahora yo lo vuelvo a reponer, etcétera. Da la impresión de que los que dirigen incluso después la última década de Fernando VII van un poco zombies, es decir, de alguna manera ven que hay que tener algún marco constitucional. Es decir, a pesar de que él se carga la Constitución, exila a los liberales, pero va asumiendo que en el futuro de la nación española, que es la propietaria de la soberanía desde la primera Constitución de Cádiz hasta la última, hasta ahora, tiene de alguna manera que pactar. ¿Cómo ves la cuestión del carlismo, que muchos asocian a la rebelión en defensa de la religión? Yo estoy en lo mismo que planteas al principio, pero si no había, ¿quién estaba contra la religión? Desde luego no Fernando VII, no María Cristina. ¿Cómo ves esa, sobre todo la primera guerra carlista, que es la clave? Bueno, realmente la más interesante es el primer catolicismo político que hay en España y que intenta, por lógica, volver a rehabilitar las instituciones del pasado. Muchas ya estaban caducas y es evidente que cuando un régimen se desploma y desaparece todo en unos pocos días, es que la cosa muy consistente no es. Y de hecho la propia Roma durante mucho tiempo intentó volver a recrear de alguna manera
lo que había habido antes de la revolución, siendo imposible en su conjunto, pero intentar hasta donde se pudiera. El carlismo tuvo una presencia muy extensa, pero también hay que darse cuenta de que el propio Papa tampoco reconoció del todo al carlismo, porque los otros también se decían a sí mismos católicos. Los obispos tampoco se manifestaron abiertamente en contra. En esto, un historiador, Alfonso Bullón de Mendoza, tiene un libro estupendo, yo creo que es su tesis doctoral, sobre la primera guerra carlista, y ahí... Y sobre los enviados especiales de prensa, que es cuando empieza el periodismo de guerra, empieza ahí. Sí, señor. Empieza ahí. Entonces, el carlismo al final fracasa porque no tiene base suficiente. La verdad es que se podía haber hecho un estudio sobre por qué fracasa, lo mismo que en Estados Unidos, por qué ha fracasado la Confederación. Es decir, se reproducen bastantes las situaciones. Pero bueno, lo cierto es que ese primer catolicismo político, que todavía tiene un respaldo eclesiástico general, pues no triunfa. El catolicismo político en España no ha triunfado casi nunca. Ha tenido una presencia... con Franco, y porque lo impone Franco, pero nada más. Exclusivamente, porque si no, luego, aparte también, la tendencia extrema y radical del integrismo tampoco favoreció su inserción dentro del sistema y perjudicó a la propia Iglesia. Entonces, el carlismo es importante, se va a seguir manteniendo como algo subyacente. Los neos famosos. Claro, pero ya no es el sujeto político que había podido ser a principios del ¿Cómo es 19? posible, y es la última cosa, y os dejo que preguntéis, ¿cómo es posible que en la Restauración, que es un régimen de conservar, cuando dice Cánovas, venimos a restaurarles, a continuar la historia de España, no vienen a inventar nada, vienen a continuar, y lo es. Y como dura tanto, porque dura medio siglo, claro, ahí hay 2 generaciones que tienen paz, que no van a la guerra, se recompone la economía, se recompone, digamos, la institucionalidad nacional, la transmisión de saberes, etcétera. ¿Cómo es posible que no haya un acuerdo, siendo masivamente católico todavía el país, masivamente? ¿Cómo es posible que frente a la tendencia laicista de minorías, muy minorías, que luego es la institución libre de enseñanza, pero que de alguna manera está ahí, más o menos masónico, pero con muy poca base, a diferencia de Francia o de Inglaterra, incluso de Alemania, en España la base sigue siendo católica, más o menos gestionada? ¿Cómo es posible que no haya, digamos, una gestión mejor de ese, lo que era el sentimiento nacional? Porque esa diferencia entre la base católica y su visión política, digamos su versión política, se mantiene hasta la Guerra Civil. De hecho, cuando el alzamiento, Mola no podía con los carlistas, no se podía entender, claro, era un tipo católico de derechas, pero no era integrista como los carlistas de Popular, no podía hablar con ellos. Si no matan a Calvo Sotelo, al final Franco tampoco se rebela. Es decir, ahí hay una diferencia, pero en la Restauración, que hay tiempo, por así decirlo. ¿Por qué sucede eso? ¿Es un problema de la Iglesia? ¿Es un problema de los católicos? Bueno, es realmente casi el tema central, porque ya eso es el antecedente directo de la situación nuestra. Bueno, en primer lugar, ya había habido una expansión de la secularización en las mentes bastante superior a lo que se piensa. Desde 1868, cuando se expulsa a Isabel II, hay un proceso de laicización muy fuerte, y los obispos notan perfectamente que ha empezado un cambio de fase. Yo lo llamo la piedra miliar. Y de hecho hay un testimonio de un personaje que yo, la verdad es que no le conocía, otros seguramente más eruditos, más conocedores habrán oído hablar de él, que se llamaba Martín de Olías, que es un personaje colaborador de todos estos acontecimientos de la época del sexenio revolucionario. Y cuando tiene lugar la restauración de Alfonso XII, él hace un comentario que es que parece Gramsci. Dice, sí, bueno, ha vuelto la monarquía, se ha restaurado todo, pero es igual porque ya lo tenemos todo, más o menos bien a decir. La educación. Claro, tenemos la educación. Es que ha sido tan importante el manejo de la educación por la izquierda, que cuando tiene lugar la Revolución del 68, antes todavía de haberse emitido normas de ningún género, lo primero que hacen es cambiar al rector de la Universidad de Madrid, la Universidad Central, que es la copia y la referencia de todas las demás. Es decir, ya había habido un proceso de secularización muy extenso. Luego, por otra parte, el catolicismo político, y es esto que tú has aludido, está muy fraccionado. Hay un fracaso tremendo en la posibilidad de unión entre el Partido Conservador de Cánovas y el integrismo, tanto que la propia Roma está descontenta con la situación. Llega a publicarse una encíclica en 1882 con multa, diciendo, por favor, señores católicos españoles, tengan ustedes la bondad de no pelearse, porque si no los que van a ganar van a ser los otros, que efectivamente es otro día, lo que sucede. El año pasado estaba ahí José Antonio Cast,
Y entonces, Constantino Cas, católico, 9 hijos, defensor y tal. Y entonces en España, ¿cómo la ves? Dice, lo primero es que el PP y Vox tendrían que ponerse de acuerdo, ¿no? Lo primero, pero esto hace un año. Y él ha tenido el voto tanto de los libertarios de Kaiser como los suyos propios y la gente decente. O sea que esa división de la derecha en España viene de hace siglo y pico. Bueno, te voy a contar que cuando Emilia Landaluce leyó el libro y leyó concretamente esta parte, dice, oye, ¿tú estás hablando de ahora o estás hablando del 19? Digo, no, yo me atengo al 19, lo que pasa es que hay algo en los genes hispánicos que hace que se repita siempre lo mismo. Porque resulta que el integrismo duro español, después de atacar a la revolución, las sociedades secretas, la degeneración, el peligro revolucionario, consecuencia y conclusión, ¿a quién tenemos que quitar de en medio? A Cánovas, a Maura, a Dato y a José María Gil Robles. Pues estupendo, o sea, eso es un modelo magnífico, muy aprovechable, pero para la izquierda, como es natural, ¿no? Y eso pervive, como pervive otro hecho que la gente no es del todo consciente, y es que la izquierda española tiene una tendencia extraordinariamente radical. Por ejemplo, al tratar la época de la Segunda República, que es el momento canónico, bueno, aquí en este libro que han sacado Renacimiento aparece este personaje benéfico, que es Manuel Azaña, hoy día con Tedeschini, un anuncio un poco mundano, al parecer. Tan mundano que compartía Suripanta con Negrín. Bueno, una prostituta muy gorda, muy famosa en Madrid, pero que era más, por desgracia, de Negrín que de Tedeschini. Ese detalle no lo conocía. Bien, el caso es que durante en la época de la República nos encontramos... Bueno, primero hay que recordar un dato. La Segunda República Española intenta reproducir estrictamente la política antirreligiosa de la Tercera República Francesa. Vamos, esto es nítido. El caso de Azaña, que había copiado en su libro Solo Militar, es un calco de la Tercera República. Y la República para los republicanos. Exacto, la República, la République républicaine. La República, o sea, no basta con ser republicano, señor Gil Robles, no basta con que usted se declare a favor de la... Tiene que ser de la República republicana, o sea, secularizadora, laicista y de izquierdas. Y entonces sí se le reconocerá como republicano. Ese es o tampoco. O tampoco, claro, porque a lo mejor se quedaba corto. Y luego está, claro, antes decía, este proceso de ideologización del Estado viene muy influido por el reemplazo de lo que es el antiguo liberalismo radical, que era muy radical. Por ejemplo, ahí aludo una frase de Clemenceau que explica todo y que los católicos han sido muy ingenuos. Cuando dice, cuando los católicos hablan de que a Dios lo que es de Dios y el César lo que es del César, lo que tienen que saber es que todo es del César. Claro. Ese es decía una cosa que explica cómo se hace en su Lavande. La revolución es un bloc. Sí. Es decir, tú te lo tragas todo y además no lo discutas. Y esta especie de totalitarismo que está en los genes de la Revolución, Philippe Villiers dice que hay un gen terrorista en la Revolución Francesa, y es rigurosamente cierto. En cuanto rascas, dice, bueno, y ese odio, esa hazaña, pues son así. Sí, en el bloque, en el paquete... El bloque tiene dinamita. Va eso. Y luego la tendencia específica de la izquierda española, concretamente del socialista. Claro, socialismo es un término genérico como liberalismo, y luego hay que ver en cada país cómo se plasma. Sí. Cuando se habla de socialismo español, si alguien piensa en socialdemocracia sueca, pues está un poco despistado. Es que nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido, pero sí tuvo mucho el Partido Socialista durante la República en común con el Partido Socialista de Austria, que era un partido marxista. En Austria tampoco había Partido Comunista, porque estaban todos... No hacía falta. No hacía falta, estaban todos ahí metidos. Entonces, de hecho, el secretario de la Tercera Internacional decía que el Partido Socialista de Austria, y esto yo creo que valía, y lamentablemente parece que puede seguir valiendo, al hablar del Partido Socialista de Austria, decía, está en la Segunda Internacional y media. Bueno, se decía que es la segunda y media, que era el paso a la tercera, claro. Que estaban en la tercera de ideas, pero la organización y los sueldos estaban en otro lado. Claro, pues entonces, si luego además vemos cuáles son los programas en torno a la visión de lo religioso, vemos que la idea final es la erradicación de la presencia social de la Iglesia. O sea, el libro este no es una historia de la Iglesia, es una historia de cómo el Estado va liquidando la presencia de la Iglesia en los sectores que la Iglesia necesita para poder realizar su función. Fíjate si para el año que viene tengo voluntad, que no voy a preguntar para después del 36, os dejo a vosotros que preguntéis. Yo quería preguntarle, usted dice que por el 36 ya, en las vísperas de la Guerra Civil, la Iglesia está en el punto más bajo
de influencia. Sin embargo, eso choca con el concepto que se tiene de una institución omnipresente en el tejido social. ¿Cómo explicar entonces toda esa revuelta violenta que hay en los años 30, toda la persecución religiosa que se da en España en los años 30? Bueno, ahí hay dos aspectos. Por una vez, tengo que decir que el señor Azaña dice algo sumamente interesante en aquel discurso considerado tan provocador, el de España ha dejado de ser católica. Realmente es un discurso interesante porque él lo que dice, cuando se dice que en España hay muchos millones de católicos, ya lo sé, no necesito que nadie me lo cuente. Lo único que digo es que hoy las líneas rectoras de la sociedad española ya no son las marcadas por la Iglesia Católica. Entonces, él lo dice para molestar, pero lo que cuenta es verdad. Pero es verdad. Es verdad. Pero es verdad. Es decir, la vitalidad ya no es la que tenía en el siglo XVI. De hecho, él lo cita. Claro, esto no es Santa Teresa, claro, no es tal cual. Y habla incluso bien de San Ignacio, cosa rara que hablara bien de alguien, pero habla bien de San Ignacio en el siglo XVI. Luego mataron a los agustinos. Sí, él odiaba más a los agustinos que a los jesuitas. Sí, efectivamente, porque le habrían debido castigar allí en el Escorial, seguramente, y con razón. Bueno, Antonio, lo que echo de menos es también alguna referencia a la actitud, no sé si poco combativa o especialmente poco eficaz de la Iglesia, porque claro, aquí hay usted centra el protagonismo en esa ofensiva laicista del Estado, pero es la Iglesia la que está en declive. La Iglesia no ofrece resistencia, no... Vamos a ver, la Iglesia se encuentra desarbolada desde el siglo XIX, para empezar, desde la desamortización del 36 y de la del 65 está sin medios. Claro. O sea, el estado del clero es penoso. O sea, ser clérigo era heroico. O sea, si es que había sacerdotes que hasta tenían que trabajar para poder comer, o sea, aparte de decir misa. Es decir, es una Iglesia pues que ha vivido bajo una protección oficial del Estado, pero muy disminuida, y que ha tenido un declive enorme en cuanto a seminaristas desde los años 20, ya antes de la República, ya había empezado el declive. Y la Iglesia sí lo intenta, pero claro, es que el catolicismo político, que le debía haber amparado también la presencia de la Iglesia, fue muy ineficaz, que es lo que... No se lleva. Pero ¿cómo se explica entonces esa reacción tan violenta? O sea, todos los brotes de violencia y persecución clerical. A ver, esto es el gen violento revolucionario de la izquierda que vuelve a reaparecer durante la Segunda República. Hay una acusación injusta contra la Iglesia por parte de la izquierda cuando se dice que la Iglesia estaba por detrás conspirando, cosa que es tan incorrecta que queda demostrado por un documento reciente que encontró, me parece que es José Andrés Gallego. Resulta que Pío XI se enfada cuando tiene lugar la sublevación de julio del 36, probablemente porque pensaba que iba a fracasar. Yo creo que no bueno, le veía... hay que decir sobre eso una cosa. Los que habían seguido, igual que la guerra de la Convención, la Vendée, que es muy popular en Europa, más en Rusia que en España, que luchan contra Napoleón. La Vendée es la que ha estado contra la revolución, heroicamente, tiene grandes... Eran famosísimos, Catalinó, los Jacqueline, eran famosos, por ejemplo, en Rusia, en Tambov, los citan como héroes. Y en España está esa vivencia que casi la guerra de la independencia lo ocupa todo, porque teníamos nuestra propia Vendée aquí contra los franceses, que era Napoleón, que siempre dijo la revolución soy yo, y lo era, y la prueba es la educación, que lo tiene muy claro. Pero hay una cuestión que no acaba, lo que plantea es un misterio. No porque son malos, porque quieren exterminar. Quieren exterminar porque quieren que la trascendencia sea humana. Es decir, ¿por qué odian a la religión? Porque los dioses son ellos. O sea, no aceptan una visión trascendente. Y eso produce tal ira en quien al fin y al cabo se va a morir. Tú ves lo que dice Lenin, Trotsky, etcétera, cuando persiguen a la Iglesia ortodoxa, que es una iglesia de Estado, es una iglesia muy obediente, con los zares y con quien se deja. No hay manera, no lo aceptan. Todas las cosas de la eutanasia que defiende, ahora nos parece modernísimas, lo de Trotsky, que tú eliges el sexo, que tú eliges todo está en los bolcheviques. Y yo creo que es que ese odio es lo que no entienden los odiados. ¿Pero por qué me odia? Te odia porque ocupas un espacio sin darte cuenta que ellos no aceptan. Si no lo dominan, las almas. Ahí está, y el Estado y la izquierda y la visión laicista y secularizadora va a volver a comparecer, y son ellos los que recrean el concepto de lo político religioso, porque se introducen todos los días en el campo de lo religioso. No hace falta que la Iglesia sea neutra o que sea pacifista. Da igual. No, si es que se van a meter en tu casa hasta donde puedan. El feminismo, sobre todo el ecologismo, que es que te cargas la obra, dice que fuera la obra de Dios o de Greta Thunberg. O sea, estamos hablando de si hay energía eólica o no, si destroza el paisaje o no. No, es que tú tienes que aceptar que eres culpable,
pecado original es la propiedad. Siempre, además, para la izquierda el pecado original existe. Es la propiedad. La propiedad, que es la libertad al final, ¿no? De todas formas, perdón, me he dejado medio contestar la pregunta tuya. Sí. De todas formas, hay que tener en consideración que la doctrina de la Iglesia es el acatamiento a los regímenes legítimamente constituidos. Es que la Iglesia, durante la República, acata al régimen. No es cierto que hubiera una conspiración de la Iglesia para derrocar la República en modo alguno. Ya digo que el propio Papa se molesta inicialmente, y Ángel Herrera también. Esto lo sabemos desde que se publicó el libro de Gil Robles, que muchos se quedaron sorprendidos, sí, pero es que esa es la doctrina de la Iglesia, el acatamiento a los regímenes legítimamente constituidos. La violencia puede ser un recurso ya en un caso muy extremo, pero es que se había llegado ya a ese caso. Esa es la cuestión. Extremo. Cuando pronuncia su discurso de media España no se resigna a morir, Gil Robles, que además reproduce desde que llega al Frente Popular que ha robado las elecciones. Y ahí lleva 300 y pico muertos, no sé cuántas invasiones, heridos, por supuesto robos, ocupaciones de fincas, incendios, persecuciones, asesinatos. Hay un libro reciente que es sobre el terror antes de julio del 36. Ah, sí. Claro, si es que había checas ya antes de empezar la guerra. Había checas en Madrid. Bueno, pero la última cuestión. Ahora estamos viviendo, yo por lo menos lo veo así, yo no tengo fe, pero yo soy de civilización católica, como Oriana Fallaci. Me tocan las narices que me toquen el Belén, o sea, no. Pero eso es la tradición católica española, es que no se puede separar la historia de España del catolicismo vivo. Me choca no el poco vigor, sino la profunda cobardía de los obispos. O sea, lo que está pasando con el Valle de los Caídos es de una cobardía inimaginable. Con aciertos o errores, acertado o equivocadamente, Franco le devuelve a la Iglesia un poder que la secularización le había ido arrebatando desde hacía un siglo, se lo regala literalmente. ¿Por qué? Porque Franco era católico y porque los mártires fueron católicos. Pero ¿cómo es posible que la Iglesia reniegue de los mártires de la guerra civil? Bueno, este libro, debo decir, es la primera parte del que viene a continuación, que es del 39 al 75, la época de Franco. Yo creo que la Iglesia está completamente desconcertada, que no ha acabado de captar la profundidad de la hostilidad del mundo contemporáneo hacia ella, y que sus propios gestos de buena voluntad pues ve con sorpresa cómo ni siquiera son valorados ni agradecidos. Al revés, lo ven como debilidad. Al revés, lo ven como debilidad, efectivamente. Y yo creo que es una fase de desconcierto. Estamos en un periodo transitorio que probablemente pues tendrá algún tipo de modificación. Efectivamente, el régimen de Franco intenta rehabilitar la posición de la Iglesia, no siempre con éxito, porque siempre se dejan. Claro, pero es que, por ejemplo, yo creo que los tres que estamos aquí hemos debido estudiar en el plan de bachillerato del 53, el de Joaquín Ruiz Jiménez. Sol Intrépida, le llamaba Franco. Sol Intrépida, pero sí, pero era un buen plan de... Claro, al lado de lo que hay ahora. Entonces, si nos acordamos de lo que estudiamos en la asignatura... El de Rodríguez tampoco estaba mal, ¿eh? Ese dicen que era mucho mejor. Era el mejor de Europa. Sí. Era todo griego, latín, etc. Dicen que era el mejor, pero bueno, yo soy del 53, lo siento, pero ya no tengo más años. Bueno, pero si recordamos quiénes eran las figuras que en época de Franco se consideraban como representativas de la cultura española, pues son todos personajes del mundo de la secularización. Galdós, Blasco Ibáñez, Ortega, Unamuno, Unamuno a su manera, que también tiene 2 libros en el índice de libros prohibidos, Antonio Machado. Es decir, básicamente lo que nosotros hemos estudiado como representativo de la cultura contemporánea, y esto en época de Franco y en textos oficiales, son los personajes representativos de la secularización. Pero ¿sabes cuál era? Yo en eso pienso otra cosa, pero por una razón. ¿Quién era el más vendido? Martín Vigil. Ah, sí. Martín Vigil. Los libros de Martín Vigil para los jóvenes que teníamos 12, 14 años, 16 años, era Martín Vigil, el padre García Salve, el diario de un muchacho de Preu, por ejemplo, Martín Vigil, una chabola en Bilbao, cierto olor a podrido, y ese es el catolicismo de Franco, que es muy distinto, es un catolicismo muy de caridad, es de unión, que yo creo que es muy bueno para la transición. Nunca más la guerra civil, tenemos que en las obras se demuestra el que es bueno y el que es malo, contra la hipocresía, etcétera. Tiene una parte que no es tan lioso como Ortega. O sea, que es una cosa muy práctica, es un catolicismo de ir a misa los domingos.
Y eso tiene una fuerza que no se ha estudiado. Está en las novelas de Corín Tellado, por ejemplo. Corín Tellado, hasta que no llega la transición, siempre se ven a la salida de misa las parejas, que era donde se ligaba. ¿Por qué? Porque es que, claro, hay una literatura popular, y entonces sí que se leía mucho, no eran TikToks, que claro, llegaba a los jóvenes que estábamos estudiando el bachillerato y nos llegaba en esos libros. Yo a Unamuno lo he leído de mayor, a Martín Vigil es que me lo regalaba mi madre, y el diario Un Muchacho de Preu. Es decir, eran formas, digamos, muy habitables de un catolicismo reconciliado con la vida civil. Luego llega la transición y claro, todo se politiza. Pero en esa época, siendo político, socialmente es una cosa sorprendente. Yo creo que en tu segundo libro, en ese, tienes que introducir ese factor, porque si no nos explica la caída de ahora. El otro día dice, bueno, vamos a ver, cuando llegan, esto lo decían en la sacristía de la Bandera los curas, que los tendremos en enero. Dice, vamos a ver, cuando llega la transición y Tarancón hace lo que hace, dice lo que dice, había 9.000 seminaristas para tomar Estado, ¿no? 9.000. Hay 900. Con eso es el declive. El declive es una broma al lado del que hay ahora, que es un hundimiento, una desaparición en el País Vasco, en Cataluña, zonas enteras, en otras no. En Madrid, en Valencia, no, es vigoroso, pero los seminarios, que es la base de todo, de la continuación, se han hundido, han desaparecido. Y yo creo que, sin embargo, rascas y tú sigue el catolicismo popular que está en Lope de Vega y que está hasta en Martín Vigil o donde quieras, que hay una parte que es que lo que nos educan en el bien y en el mal, eso es idéntico. Eso no cambia. Tú lees ahora a Lope, piensa lo mismo que tú. Bueno, hay una frase de Unamuno que yo cito en más de una ocasión que dice: los españoles somos católicos, lo sepamos o no. Esa es la cosa. Eso es la cosa. Yo estoy enterándome con la bandera, pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias. Feo católico y sentimental es una frase de Unamuno también, ¿no? Sí, no, y de eso de Valle-Inclán. De Valle-Inclán, que pintaba así al Marqués de Bradomín, que era él también. Sí. Hay un momento extraordinario. Valle-Inclán, cuando tiene un accidente y se queda sin brazo, y bueno, que era con el que se había peleado, se había infectado y le cortan el brazo y le dice: ¿cómo me duele este brazo? Y le dice el otro, el culpable, ese ya no, Ramón. Pues yo creo que el catolicismo pasa eso. No ves la Iglesia, pero el catolicismo duele igual, ¿eh? ¿Por qué? Porque está ahí, está aquí. Yo creo que Unamuno tenía razón. Sí, eso es verdad. De hecho, él es una representación brillantísima. En todo caso, enhorabuena y esperamos la continuación. Sí, a ver, las editoriales tienen sus calendarios. Ahora mismo están tomando nota. Sabes que este libro va a vender 2 ediciones hoy. Bueno, o sea, faltaría más. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por estar y por ese trabajo, que es un trabajo muy bien, muy concienzudo y además que se lee bien, que también la cortesía es ser claro. Cuesta articular el siglo XIX. El siglo XIX es muy complejo, con tanto cambio, tanta ida, tanta vuelta. En fin, es muy... Bueno, en el siglo XXI... A ver, hoy nos han hecho muchas llamadas los oyentes. Sí, esta mañana preguntábamos, Federico, por la actitud retadora, chulesca de Santos Cerdán en su regreso a la comisión del caso Koldo en el Senado, y hemos encontrado en el contestador dos versiones para explicar esa postura que veíamos. Están los que piensan que Cerdán se siente envalentonado porque está convencido de que al final no le va a pasar nada, porque le protegerá de algún modo del que sea el número 1, Pedro Sánchez, y por otro lado están los que piensan que puestos a morir matando. Esto explicaría, por ejemplo, la respuesta que le dio al senador de su partido, del Partido Socialista, que le afeó sus actos desde el punto de vista moral. Hacemos una pausa muy breve y regresamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues vamos allá. Déjame que te diga antes de nada, Federico, se ha puesto en contacto con nosotros un oyente que está muy molesto porque hemos dicho que Santos Cerdán había hablado ayer en el Senado y nos corrige para decirnos que no habló, que lo que hizo fue leer lo que llevaba escrito en el ordenador portátil que tenía con él en el estrado. También habló, ¿eh? Si quieren, como es Cerdán, habluvo, eso sí. Habluvo. Bueno, la cuestión es que, conforme a esto, habría que saber quién escribió lo que llevaba allí el escrito. Mismo abogado de Leire. La historia es su abogado o el Partido Socialista, que es la otra hipótesis. No, es el abogado de Leire, que es del Partido Socialista. Pues vamos a empezar, si te parece, con un mensaje de alguien que, al parecer, conoce un poco al protagonista.
Pues nada, pues ayer vimos al auténtico Santos Cerdán. Retador, chulesco. Le faltaron las amenazas directas, que suele ser muy típico en él. Suele empezar siempre por las amenazas y seguir con la chulería. A conocidos y amigos aquí en el pueblo, pues así los ha tratado, amenazándolos cada vez que alguien hacía un comentario sobre sus gestiones ya desde muy atrás. Pues claro que el señor Cerdán ayer tuvo una postura muy chulesca, pero chulesca como el amo. Igual que el Pedro Sánchez cuando la comisión de investigación y le dijo a una de sus señorías que esto era un circo. Pues claro que sí, porque se siente avalantonado, se siente que a él esto va a ser una cosa puntual y que va a salir para adelante, porque más tendrán que perder los demás. Creo que esa actitud chulesca, matona, es la suya normal, porque ya sabemos que para llegar arriba del PSOE tienes dos opciones, o eres sumiso o eres el que manda. Y él está en lo segundo, el matón. La actitud de Cerdán es: os tengo todos cogidos por las gónadas. ¿Entiendes, Pedrito? Te tengo cogido a ti y a todo el Consejo de Ministros y a todo el partido. Y muera Sansón y mueran los filisteos. Pues ayer la actitud de Santos Cerdán en el Senado se sentía el amo del que parte el bacalao, como diciéndole sobre todo al del PSOE, al Senado: tú tócame los golondrinos que vas a ver la que te monto ya mismo. Están preocupados los del PSOE a que empiece a cantar, que debe tener ganas. Creo que el señor Santos Cerdán, cuando estaba en la cárcel, se ha dado cuenta que el PSOE no es un partido político, es un barco, y que cuando el barco se hunde lo primero que saltan son las ratas, y entonces ha dicho pues a saltar. No lo veo tan claro yo que esté saltando. No, está en la cubierta pensando. Sí, pensando, a ver, dice, pero vamos a ver, el capitán se ha reenganchado o es otro, que es por lo que en el país se ve hoy. Hay una gran confusión. ¿Quién hay en la cofa? En la cofa no hay nadie. Dice, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Hay tierra y tal? No sé, hay niebla, no se ve. Y ayer lo que hace es amenazar en cualquier dirección. Pero si tú dices, ¿a quién está amenazando? No está claro que sea Sánchez. A lo mejor lo está diciendo Sánchez, yo te protejo. Protégeme. Digo, a lo mejor, sí, porque como están como chotas. Yo creo que algo de eso hay, ¿eh? O sea, sí. Yo creo que algo de eso yo intuí. O sea, él está diciendo, estoy solo, pero me voy a seguir defendiendo y mando algún mensaje, ustedes verán. Yo creo que está ahí en esa especie de tanteo. El único problema es el de siempre. Cuando alguien se plantea eso, es porque cree, de verdad, y no sé en base a qué, que el poder puede proteger a una persona que está ya en esa situación procesal. Y no sé, es que igual se imagina que de repente Sánchez va a descolgar un teléfono y va a hablar ¿con quién? ¿Con la fiscal general o con el juez? Es que hemos estado viendo las actuaciones de la Fiscalía tan escandalosas y luego a lo mejor no, pero a lo mejor en instituciones penitenciarias se puede hacer la vida mucho más fácil o puede a la larga, no sé, confiar en el Constitucional. Es que claro, el problema es que se han saltado tantos límites en este gobierno que ya pues se pueden hacer la idea de que son omnipotentes. Bueno, es que aquí tienen un fiscal y tienen un constitucional. Sí, pero el constitucional, como tú le llamas, que tenga que entender lo que pase después de un juicio y de una sentencia, y ya será otro. Sí, no, pero la gente lo que ve es, dice, pero yo ahí tengo y se aferran al clavo ardiendo. Es que ese clavo puede haber caído mañana. Lo que no se le ve a Santos Cerdán es muy perjudicado por los 5 meses que ha pasado en prisión. Que va, todo lo contrario, que a mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Y con peor leche. Tampoco a Junqueras, si te acuerdas. Efectivamente, pero Junqueras sí que parece, siempre pensamos y siempre se supo que parece que tenía como una vida intelectual mucho más plena, incluso espiritual, ¿no? Y bueno, con lecturas y con estudio pues puedes pasar el rato. Los panellets de 30 Sin embargo, a Santos Cerdán no se lo imagina uno leyendo. Él es el único leyendo que no ha hecho hasta ahora, es el que se mantiene siempre prietas las filas con Sánchez de momento. Ayer le sacó en YouTube a Dama, sacó una cosa contra Cerdán, pero no lo he visto, porque como él ha reconocido yo sus sí delitos, lo he visto, sí. Bueno, es como una especie de confesión que él hace siempre que hay alguna declaración que no encaja con la información que él tiene, y bueno, pues retando de nuevo otra vez y diciendo que él tiene información que... bueno, pues que le enseñe. Yo ya llega un momento en que digo, déjame en paz, o sea, llámese a Lama o llámese como sea. Pero tú no crees, Luis, que Luzón tiene más información de la que sabemos. Es posible que sí, pero... Porque yo estoy seguro de que Aldama le dio a Luzón todo.
o casi todo nunca, porque es un delincuente internacional. O sea, el delincuente de gran nivel, el íntimo de Delcy Rodríguez es Aldama. Lo que yo creo es que la información que tengan, o sea, vamos, creo no, eso es lo que leo, o sea, no tengo yo una fuente distinta. Va a un ritmo de procesamiento más lento que el ritmo de los acontecimientos. También, porque la justicia es lenta. Y claro, entonces se pone nervioso. Son muchos dispositivos móviles, y son muchas transcripciones, y son muchas historias. Y ahora se cruza Zapatero. Se va avanzando, claro, entonces, en fin, no lo sé. Pero yo creo que es el momento, Luis, de que nos vayamos a comprar. Han sacado ahora un iPad que tú dibujas a mano. Pero si tú y yo no sabemos dibujar a mano. No sé si eso es una para escribir. Ah, bueno, para escribir sí. ¿Te imaginas en el Kindle? Hay un Kindle. Sí, porque además debemos ser de los pocos que todavía escriben a mano. Bueno, ¿Tú te has dado cuenta de que ya nadie escribe a mano? Es que yo tengo ese problema. ¿Y cómo hago un haiku que se me ocurre si no puedo escribir a mano? Pero eso con el pencil lo puedes hacer. No me sale un haiku como es debido. Tiene que estar ligado a la mano, que es el cerebro. No puedo. Además, el ritmo de la mano, que eso nadie lo ha interiorizado, va a un ritmo que te permite pensar. O sea, exactamente. Bueno, pero exacto, tú con el lápiz digital puedes escribir pues en la mano. Eso digo, pero es que ahora han hecho un Kindle, que el Kindle también puedes, pero no es lo mismo. No, es que puedes dibujar. Sí. Dibujar. El otro día estuvimos ahí dándole vueltas. Dibujar me interesa menos. Pero es muy práctico. Bueno, yo soy una nulidad. Pero el haiku, que es un dibujo, es un garabato lírico, pues... Pero en el Kindle eso es muy práctico, porque tú vas justificando el texto y luego además ya lo tienes guardado. Y lo pegas en un documento Word, y además es que me he enterado de que en el Corte Inglés han puesto en marcha ya los tecnoprecios. Sí, estamos ya con los super tecnoprecios. Con dibujo yo he hecho ayer, compré la Carta de los Reyes comprando a plazos los tecnoprecios. Ah, fenomenal. Y entonces que tuviste un 20% de descuento. Al Rey Baltasar. Entonces tuviste un 20% de descuento. Pues por eso lo hice. Perfecto, pues 20% de descuento. Las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos, portátiles, móviles, frigorífico, lavadora, los Kindle. Súper tecnoprecios Corte Inglés, con todas las facilidades y tecnoventajas que te ofrecen en el Corte Inglés, como el seguro gratis de 3 meses, solo hasta el martes 23. Súper tecnoprecios, 20% de descuento en electrónica y grandes electrodomésticos en la tienda, en la web, en la aplicación, también en Hipercor. Consulta modelos y marcas participantes de la promoción. Una pausa y vamos a ver estamos viviendo una verdadera tempestad. Hay novedades. Hay ahora, se han sacado, ya veréis, verán ustedes cómo enseguida aparece la amante de Alfonso XIV. Pero si no ha habido 14 Alfonso, lo habrá. La amante de Alfonso XIV, que tendría 12 años o algo así. ¿Por qué? Pues estamos en que todo tiene que ser, todos son abusos, todos son acosos, todo el mundo ha abusado. Y Franco, que era el hombre menos así, ya verás cómo aparece también con un harén. No iba ni de putas cuando estaba en la Legión. Mira, pues es igual, acabará como un vicioso. Estás saliendo algo para que da que pensar. María Guardiola ha destituido a su chofer. Claro, lo conté antes, que era su primo. Era su primo porque había cumplido, estaba acusado por violencia de género y había cumplido sí. Entonces dice que es que ya no lo sabía, entonces que se lo has confirmado y que ya a partir de ahí, entonces cuando lo lees, dice, bueno, sí, lo había cumplido y había sido una condena por coacciones leves. O sea, ¿hasta qué punto de inquisición estamos llegando? Bueno, empiezas a parecerte a Cerdán. No, pero ya es decente. Vamos allá. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver, Dani, ¿qué estás escuchando? No, nada, así, tengo los cascos puestos, simplemente. Digo, por un lado, a ver si han echado ya a Xabi Alonso. No, ya hemos pedido con la serie. Aún no. Ya está en marcha la cumbre de líderes europeos en Bruselas. Los mandatarios buscan hoy un acuerdo para destinar los activos rusos congelados a la reconstrucción de Ucrania, una opción a la que se oponen Bélgica, Eslovaquia o Hungría. La otra opción es un préstamo, pero hay países que tienen problemas de liquidez. Ha dicho a su llegada la presidenta de la Comisión Europea que no van a dar por terminado el Consejo hasta que no haya... O sea, que aún no ha empezado y ya dicen que acabará cuando sea. Al respecto, sí. A su llegada... Es muy europeo. Para el reloj es muy europeo. Sí. Por eso sacó tanto dinero Aznar. Culo y ferro. No se levantaba hasta que no se rendían todos y firmaban con Polonia lo que fuera. A su llegada le han preguntado a Pedro Sánchez por varios asuntos, sobre la relación, sobre el estado, mejor dicho, de las relaciones con Sumar después de que Yolanda Díaz exija una remodelación profunda del gobierno, y también sobre esas amenazas de Santos Cerdán ayer en la Comisión de Investigación del Senado al senador socialista. Vamos a escuchar las dos respuestas.
Yo creo que, pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas con una cultura diferente, pese a esas discrepancias, yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. La principal de ellas, la hoja de ruta de avances que estamos implementando en estos 7 años de gobierno, de administración y en los que nos queda por hacer hasta el año 2027. Mire, por razones evidentes, porque estaba viajando a Bruselas, como saben ustedes, no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia. Por tanto, no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. Yo lo que le puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia en este caso, como en otros que nos han afectado desgraciadamente, y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio. Dice el presidente que estaba viajando y no pudo seguir la comparecencia de Cerdán. En realidad no. Estaba en Moncloa con el señor Pérez Llorca y después estaba en un acto sobre cambio climático. A esa hora no estaba en un avión. Bueno, y lamentando la política, dice que Europa se ha equivocado, que todo lo que no sea el coche eléctrico, que él ha defendido, y tal vez no gratis, el chino, que vino de China diciendo que había que levantar los aranceles. Elisa Zapatero. Acuérdate. Si todos los caminos tortuosos que sigue Sánchez los ha inaugurado Zapatero. Sobre todo los que llevan a China y a Caracas. Cuando previamente había defendido la imposición de esos aranceles. Luego cambio de... Bueno, el BOE no ha hecho oficial aún el cese de Pilar Alegría como ministra y portavoz del Gobierno. En las quinielas figura, por ejemplo, Pilar Bernabé, que además de delegada en la Comunidad Valenciana es la responsable de Igualdad del PSOE. Protagoniza un desayuno informativo esta mañana en la Comunidad Valenciana. Le han preguntado por los casos de acoso en el seno de acoso sexual y laboral en el seno del PSOE. Ella insiste en que el PSOE no ha encubierto esas conductas y que los protocolos desde el primer minuto han funcionado. El Partido Socialista lo aborda desde el primer minuto y por eso pone en marcha los mecanismos de la manera más contundente posible para que no haya ni una sola mujer que no pueda tener un espacio donde poder denunciar cualquier situación de acoso o cualquier acción reprochable hacia una actitud machista. Estaba diciendo Luis Herrero y decía bien, claro, a Diana Lastra y las 700.000 militantes gallegas que están ya poniéndole a Gómez Besteiro cara de cesado, dirá, o sea, que estamos mintiendo cuando decimos que el partido no actúa. Las mujeres que han denunciado justamente todas eso. Las denunciantes están mintiendo. Y un último apunte, los Mossos y la Guardia Civil registran ahora mismo el laboratorio de Barcelona donde pudo originarse el brote de peste porcina que sigue afectando a Cataluña. Que es de la Generalidad. Y había obras y seguía funcionando el laboratorio. Ha dejado su cargo, por cierto, el responsable de redes de Vox. Que anunció ayer, sí. Sí, y ya se ha hecho público. Y hay reacciones también al respecto de la acción de Guardiola, lo que comentábamos anteriormente del chofer, por parte del ministro Puente. Dice que lo compara con el hermano de Sánchez. Dice, claro, o sea, si eres churrero puedes llegar a ser chofer. Dice, pero si eres el hermano del presidente y eres músico y estudias en San Petersburgo, no puedes llegar. A mí lo que me intriga es por qué Puente ha vuelto. O sea, Puente era el ministro más locuaz, más lenguaraz y más imprudente hasta que llegó Óscar López. Óscar López le arrebotó el título y entonces Óscar Puente dio un paso atrás. Y llevaba desaparecido una larga temporada y ahora de repente ha vuelto a aflorar Puente. Hizo más, se presentó en Eduardo Madina, ahora con... Pero es que ayer se había presentado, hace unas semanas, se presentó en una radio, y dice, no, pues es que habían cosas que habían hecho mal, que el gobierno había hecho mal, y ahora lo que hace mal es la oposición por existir. Es alucinante. A ver, Isabel González. Muy buenos días, Tenemos Federico. asuntos muy complicados. Sí, ya me estabais hablando del presidente del gobierno. Ya sabes que yo hoy vengo obsesionada con el documental de Melania. Estoy que me ha enseñado el tráiler. ¿Todavía no se ha estrenado? Ya me gusta el tráiler. Ya he decidido que me va a gustar. Impresionante. No he visto el tráiler. Pues Ryan Murphy podría haber firmado el tráiler. Esperas que ella cuente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo estoy segura de que no se va a contar... Bueno, no sé qué verdad esconde Melania, tampoco lo sé, pero... No lo sé, pero si quiere contar su relación con Donald Trump, pues tendrá que contar toda la verdad. Pero porque a veces es mejor dejarlo en la... ¿Qué me estás sugiriendo? Pues hombre, chico, si alguien me va a contar su historia, a mí me gustaría que me contara su historia de verdad, no que me contara solo la parte de la historia que a ella le interesa que yo conozca. Sí, claro, porque lo que quiere la gente es contar la historia que le perjudique. ¿Cuánto es la historia? Pero que lo diga él. Era Campechano. Dilo tú, a ver, ¿qué parte de la historia de Melania? No se lo diría yo, estoy indignado con las memorias de Campechano, nunca me has preguntado. Si no, ¿Qué piensas de las memorias de Campechano? Me parece... No quiero robarle tiempo a Isabel. No, estoy encantada. No, venga. Bueno, vamos un poco
poco mal, pero da igual. ¿Dónde está? ¿En qué? Todavía no se ha estrenado, hay que esperar hasta el mes de enero y luego lo veremos en Prime. El tráiler, que me lo ha enseñado. Sí, pero no sé qué esperáis. Fábula, que es lo que ella nos va a conceder. ¿Pero qué te parecen las memorias, ahora en serio? No, me parecen un fraude. Primero porque no son memorias. Sí. Eso para empezar. Y en segundo lugar porque él vendió ese libro como la contribución que él quería hacer para que las nuevas generaciones supieran de verdad, sin ningún tipo de versión torticera, qué es lo que había sido la transición, y no cuenta absolutamente nada que pueda aportar datos que no estén al alcance de cualquiera que quiera saber lo que fue la transición. Claro. Sí. Y el chascarrillo es lo que prima. El chascarrillo es lo que prima, y a mí el chascarrillo es lo que no me importa. El chascarrillo es falso. Coincidimos. ¿Tú crees que es normal que las dos novias para casarse que ha tenido, Marta Gallá y Corina, no sean citadas por su nombre? Es que ni pregunta, la distinguida jeta de Bre, que esa es una jeta. Que firma los libros, además, a mí me encanta. Es la que firma los libros. Firma las ella, sí, firma y es la que ha hecho la transición. Pero firma como Laurence de Bre, no como Juan Carlos, que debería ser lo lógico. Podría Juan Carlos de Borbón. O por orden, PO, Bueno, eso por un lado, ¿vale? Documental de Melania. Hay un asunto espinoso, sórdido, que tiene que ver... Vienes a vender una mercancía ya. Si lo más destacado de la vitrina... No, para mí es lo más destacado. Yo es lo que estoy esperando ver. El asunto sórdido, bueno, pues tiene que ver con Camilo VI, con su memoria y con el memorial de Camilo VI en el cementerio de Alcoy. Una denuncia de un ciudadano llegó al Partido Popular contando que se habían dedicado esos espacios, esas instalaciones, al rodaje de una película de adultos gay, cine gay para adultos. Es que dices adultos para adultos John Ford. Lo otro es guarro. Sí, bueno, gay, eso es. Sí. Eso es, una película. Ahora hay que decir no por. Bueno, pues esto sí era yes porn. El caso es que, claro, rápidamente se han quejado al consistorio en manos del PSOE y de Compromís, y se escudan pues diciendo que no, que en el metraje tampoco se ve tanto, o que les han engañado, que si lo llegan a ver, se ve el cementerio y se ve el mausoleo de Camilo, que es perfectamente reconocible porque ha sido muy polémico últimamente, porque los fans dicen que es horroroso, Lourdes Ornelas dice que lo paguen ellos si quieren hacerle uno nuevo, y tiene toda la razón, porque aquí lo ha financiado ella con la ayuda, lo ha financiado su hijo con la ayuda de su madre organizándolo. Entonces, con el dinero de Camilo VI. Eso es. El que va quedando, porque esa historia también es digna de ser comentada. Y luego tenemos que hablar de la herencia de Isaac Andic, porque ayer fue filtrada el país. Isaac Andic es el que crea Mango, el que muere y le despeñado. Yo me he quedado atónito, te lo contaba, cuando vi ayer el anuncio. La esquela. Aquí se han vuelto locos. Es una esquela. Pero ¿cómo vas a anunciar una ropa con la esquela del difunto, que está además en trámites judiciales si su hijo ha hecho o no ha hecho? ¿Pero a quién se le ha ocurrido? Bueno, pues además la foto que han elegido... Sí, pero es todo como muy luctuoso. Bueno, estas noticias que traes hoy, ¿no? La historia tiene que ver... Bueno, si queréis os cuento algo divertido, pero bueno, lo dejamos para lo de Andic. Sí, y lo del cementerio a mí me ha dejado alucinada. Es que mole, pero divertido no es, Maite. No, pero que me mola. Oye, ¿y se puede rodar dentro de un cementerio? Aunque no sea porno, o sea, tú puedes entrar con una cámara en un cementerio y rodar. Se puede rodar dentro de un cementerio, siempre que no se pida permiso. Perdona mi pregunta, me miras con una que no se ofenda la memoria. Hay películas donde ves cementerios. Arlington lo habrás visto 115 veces. Pero Arlington es del Estado. Y no se ofenda la memoria del finado. Claro. Aquí los cementerios son de los ayuntamientos. Es terreno. Puedes entrar con tu teléfono móvil y empezar a rodar en un cementerio sin permiso, sin haber pedido permiso. Si los muertos no protestan. Bueno, en teoría, sin permiso no puedes filmar en ninguna parte de una ciudad. Tú tampoco puedes filmar en Madrid si no hay un permiso del ayuntamiento, una película. No, perdona, con mi teléfono móvil sí. Yo puedo filmar con mi teléfono móvil. Siempre que no sea, si es para el uso privado, sí, pero no para difundir. Uy, anda que no hay. Cualquier fotografía que tú haces de un monumento en Madrid, de un edificio histórico, tú luego lo cuelgas en redes sociales y no estás cometiendo ningún delito. Dice, mira, el homenaje a Pedro Sánchez y sacas el ángel caído en el retiro. Se puede siempre que... una fotografía delante de la tumba de tu abuela y la cuelgas y no estás cometiendo ningún delito. No lo estás haciendo, salvo que estés haciendo algo feo, obsceno o que esté molestando a alguien, no a tu abuela. Pero bueno, en fin, que todo eso, que más cosas, pero es que ahora me voy a callar porque ahora sí que ya, mira. Además ya sabemos lo que piensa Luis. Es que con Luis todo el día es Navidad, porque como siempre es el Grinch todo el año, pues... ¿Pero qué Grinch? Me he portado estupendamente.
estupendamente bien. Pues esta nos ha enseñado la foto hemos con conseguido. su último nieto. Yo he ganado una batalla póstuma, casi póstuma, que nunca me habéis agradecido, y es que gracias a mí ya nunca más se habla de los elfos en Navidad. Bueno, es verdad, tienes razón. Pero vuelve a hablar de ellos a cada rato. Tienes razón. Para regodearse en la victoria. Venga, vamos. Es la mañana. Es radio.